Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Señor, quiero tu bendición, a tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece de tu lado me puede alejar. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con la enseñanza de este día. El tema de esta tarde lo he titulado Amor hasta el final. Amor hasta el final. Básicamente vamos a estar analizando el Evangelio de Juan en el capítulo número 13, donde el Señor Jesucristo en esa última cena, en ese momento tan especial que tenía con sus discípulos, dice la Escritura que tomó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, incluyendo Judas. Con este estudio quiero explicar lo que significa ese hecho de lavarse los pies, qué significado espiritual encierra. Porque el Señor Jesús le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cuál es la enseñanza que aprendemos de todo esto? Y sobre todo, quiero que aprendamos el día de hoy lo que significa el compañerismo espiritual. Cuando estemos leyendo los pasajes de la Escritura, yo quiero que entendamos esto. El Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz. Prácticamente sus horas estaban contadas. Había llegado el momento de dejarlos y por lo tanto el Señor Jesús ocuparía esta reunión especial para enseñarles muchas cosas importantes. Una de ellas es la relación de compañerismo que él quería ver en sus discípulos.
Pero antes de exponer la palabra el día de hoy, quisiera hacer una oración, pudiésemos orar a nuestro Dios, a nuestro Padre y pedirle su bendición en esta tarde. Vamos a orar. Padre, el día de hoy agradecemos el privilegio tan grande que tú nos das de poder estar escuchando tu palabra, Señor. Gracias te damos porque sin lugar a dudas, hasta el día de hoy tú nos has cuidado y nos has traído con lazos de amor y de misericordia, Señor. Qué importante es entender tu palabra, qué importante es escudriñar tus escrituras para saber y entresacar las verdades que tú nos has dejado contenida en ellas, Señor. Y una de las palabras y una de las verdades y uno de los textos, Señor, que han sembrado a lo largo de los siglos el corazón de los cristianos en todas las épocas, sin lugar a dudas, es este momento tan especial que tú tuviste con tus discípulos antes de tu partida, Señor. Háblanos pues el día de hoy a todos aquellos que el día de hoy estamos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, por favor. Vamos a el capítulo 13, vamos a leer del verso 1 al versículo 17. Doy lectura de manera general y posteriormente vamos a ir analizando algunos versículos y vamos a ir deteniéndonos. Dice así la escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué historia nos deja el Evangelio de Juan? ¿Qué historia acabamos de leer? Los tres evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, cuando tú vas a revisarlos, no nos dan muchos detalles de lo que pasó en aquella noche en lo que se conoce como la última cena. Sin embargo, Juan sí nos deja este panorama, y yo le llamo un panorama precioso, hermoso, porque nos introduce
a esa reunión especial, a esa reunión privada. Fue una reunión muy especial, sobre todo porque el Señor sabía que su hora había llegado. En otras palabras, estamos poco tiempo, pocas horas antes de su captura, antes de ser apresado y haber sido llevado delante del sumo sacerdote llamado Caifás. Al otro día, ¿verdad?, iba a ser llevado ante el gobernante Poncio Pilato para ser crucificado. En ese momento, en esa noche, previo a su captura, está con sus discípulos. Es un momento especial en el aposento alto. Y de alguna manera este momento se queda plasmado en el capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan. En esos capítulos el Señor ya no se dirige a las multitudes. Si tú te das cuenta, ya no habla en un evangelismo público. En otras palabras, su ministerio público había llegado a su fin. Ahora se dirige a los suyos, se dirige a sus discípulos, particularmente a sus apóstoles. Es una plática muy privada con los suyos. Y yo quiero que con este entendimiento te dejo de tarea que leas esos capítulos que van del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, para que veas todo lo que el Señor les reveló a ellos. Y una de las cosas que vas a darte cuenta es que vas a observar el cuidado, vas a observar la ternura, vas a observar las promesas, vas a observar, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús comenzó desde esos momentos a alentar a sus discípulos a que no tuviesen miedo. En el mundo tendréis aflicción, les dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese es el mismo contexto en el cual les dice: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el cual hablará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él los llevará a toda verdad. Él en ese contexto fue que habló acerca del Espíritu Santo que vendría a los creyentes a habitar en el corazón de ellos. Pero en ese contexto también fue cuando el Señor Jesús les dijo: me voy, pero me voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, de alguna manera se trató de un momento muy especial que concluye con la oración sacerdotal en el capítulo 17. Ahí donde el Señor Jesús ora por sus discípulos que están en ese momento, pero también por aquellos que iban a creer, por el testimonio de ellos. En otras palabras, el Señor Jesús orando por todos los cristianos que iban a venir en los siglos posteriores. Y de alguna manera en este momento de cuidado, en este momento de estar ahí con sus discípulos en esa reunión especial, donde Él sabe que ya ha llegado su hora de partir, donde Él sabe que ya ha llegado su hora de ir a la cruz, a sufrir por cada uno de nosotros. En ese momento el Señor Jesús quiere aún seguirles mostrando cosas importantes para su vida. Quiere darles ejemplo de cómo las cosas se tenían que hacer una vez que Él ya no estuviese en esta tierra. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que Él dejó establecido para que nosotros imitásemos también al Maestro. Dice el verso 1, vamos a nuevamente a leer el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Yo pregunto, ¿cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo describe la Escritura el amor de Cristo? Quiero decirte, es un amor de principio a fin. Es un amor eterno. No es un amor a medias. No es un amor de rachas o de altibajos, como en ocasiones puede ser el amor del ser humano. Quiero decirte, el amor de Dios no es a medias, o cuando las cosas marchan bien, o cuando las cosas están fáciles o son sencillas. Quiero decirte, en ese momento se acercaba la hora de las tinieblas. En ese momento estaba el momento de angustia.
Estaba pronto a venir la hora de tensión terrible, como lo deja ver la Escritura, que después de haber terminado ese momento, esa cena, esa reunión especial con ellos, se fueron al huerto de Getsemaní, a las faldas del Monte de los Olivos, y ahí empezó el Señor Jesús a angustiarse. Pero quiero decirte, a pesar de que él sabía que venían esos momentos, la Escritura dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. El amor de Jesús es un amor completo, es un amor de principio, pero que va hasta el final, un amor hasta el final. De alguna manera la Escritura nos deja ver justamente que Jesús estuvo ahí con sus discípulos y que de alguna manera lo estará también con nosotros. El amor de Jesús por los suyos no iba a variar, aun porque las cosas se pusieran tensas, la hora de las tinieblas hubiese llegado, sino que sería hasta el final. Vamos a ver el pasaje paralelo de Lucas capítulo 22. Vamos a leer el versículo 14 al 16. Dice la Escritura, esta es prácticamente la visión que nos deja el Evangelio de Lucas. Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Verso 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjate lo que está diciendo. Fíjate el verso 15. Dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús expresaba un fuerte deseo de estar con sus discípulos, comiendo la Pascua antes de sus sufrimientos. En otras palabras, quiero decirte algo, quiero decirte una verdad. Mira, Cristo no miraba a sus discípulos solo como un pequeño grupo que le seguía, sino mostraba de alguna manera en sus discípulos algo que nosotros necesitamos entender, que es el verdadero compañerismo espiritual. Es el compañerismo espiritual. Tú lo ves en la expresión. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En otras palabras, no, el Señor Jesús no solamente veía a sus discípulos como eso, un pequeño grupo de seguidores, alguien que venía en pos de él, sino que los veía de alguna manera, en cierto sentido, como compañeros de luchas, compañeros de batallas. En otras palabras, Jesús veía en ellos que más tarde estarían en los campos de batalla predicando el evangelio, recibiendo el rechazo, las persecuciones por causa de su nombre, arriesgándolo todo por la extensión del reino. El Señor Jesús sabía y vislumbraba todo lo que estos que hoy estaban ahí sentados a la mesa con él, excepto Judas, el traidor, pero todos los demás iban a estar dando sus vidas para Cristo, trabajando arduamente por amor de Jesús. Y por eso decía, he deseado comer, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y en Mateo 26, versículo 29, el Señor Jesucristo también les dijo, dice, porque os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fijémonos bien cómo el Señor hace alusión al día en que nuevamente se iba a sentar con sus discípulos a la mesa, pero esta vez para siempre, allá en el reino de los cielos, en el reino del Padre. En otras palabras, ese momento especial que estaban teniendo en ese instante en la última cena, el Señor Jesús había deseado comer esa Pascua con ellos, pero también dice que anhelaba, ¿verdad?,
comerlo de nuevo con ellos en el reino del Padre. Cuánto amor del Señor Jesús por sus discípulos y cuánto amor de Jesús por nosotros, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice Juan capítulo 13, versículo 3. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, es decir, a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero explicar un poco esta escena. En aquellos tiempos era común que la gente, al llegar a un lugar, al ir a visitar tal vez a un amigo, a un conocido, un ser querido, después de haber caminado en caminos de terracería, donde había polvo, donde había piedras, en medio del calor abrasador del desierto, que es por cierto un calor árido, un calor seco, y al tener un calzado pues de huarache o de sandalias, lo primero que hacían al llegar a la casa de un amigo era que el criado le lavara los pies a los recién llegados, para luego sentarse a la mesa a compartir el pan. Era una descortesía del anfitrión no lavar los pies a sus invitados. En otras palabras, era una práctica muy común en aquel entonces, que cuando llegaban los visitantes, entonces se les recibía en la casa, ¿verdad? El abrazo, el beso, pero inmediatamente el anfitrión tronaba los dedos para decirle al sirviente que viniese y le lavase los pies a su invitado, aquel que estaba llegando a su casa, como una muestra de atención, y de alguna manera, si no lo hacía, pues era una descortesía del anfitrión. Sin embargo, esta tarea era desempeñada por el sirviente, era desempeñada por el esclavo, no por el anfitrión, no por el hospedador, porque era considerada una tarea indigna para un judío. Por eso eran los esclavos o los sirvientes los que hacían esto, ¿ok? Teniendo esto en mente, quiero decirte, cuando llegaron los discípulos al aposento alto, seguramente estaban allí el agua, estaba ahí la toalla, estaba ahí el lebrillo o la bandeja o la tinaja, como quiera llamarse. Sin embargo, ninguno de los discípulos quiso asumir la tarea de lavarle los pies a sus hermanos. Repito, porque era considerado humillante. En ese momento en el cual el Señor de alguna manera observa la actitud de los apóstoles, ¿verdad? Es cuando Él se levanta y les va a dar una enorme lección de humildad. Una enorme lección de humildad a sus discípulos. Lección que todos los cristianos deben aprender. Dice el verso 4. Estaban sentados a la mesa. Entendamos que no era una mesa como la que hoy conocemos, el comedor con sillas, sino que la usanza de aquel entonces pues era prácticamente un mantel en el piso y de alguna manera, ¿verdad?, algunos cojines. La gente se reclinaba hacia donde estaban servidos los alimentos, pero la gente estaba recostada, ¿verdad?, probablemente con el hombro puesto en el piso. Y de esa manera participaban todos de la mesa. Los pies quedaban en la parte de afuera. Ok. Dice la escritura en el versículo 4, se levantó de la cena. Señor Jesucristo se levantó de la cena. Y pareciera que este versículo sucede en cámara lenta, porque el evangelista nos quiere llamar la atención a este hecho. Fíjate, dice, se levanta de la cena, se levantó de la cena. Estoy seguro que las miradas de los discípulos se dirigían hacia él. Probablemente preguntaban, ¿a dónde va? Dice, y se quitó su manto.
Ese manto largo exterior que cubría la túnica, la quitó y lo puso aparte. Seguramente los discípulos pensaban, ¿qué va a hacer? Y dice, y tomando una toalla, se la ciñó, a la manera en la cual los siervos ocupaban su delantal. A la manera en cómo los siervos usaban su delantal, el delantal del siervo. Y ahí vemos entonces a Cristo levantado de la cena, quitándose su manto, dejando por allá, ¿verdad?, su manto y tomando una toalla, ciñéndosela. Verso 5. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, uno a uno. Uno a uno. Y sabes una cosa, incluyendo a Judas el traidor. Y yo puedo decir, qué escena es la que nos deja la Escritura. El hospedador divino, el creador y el dueño del universo, tomó el lugar del siervo y llevó a cabo este humilde servicio. Imagínate, Jesús lavando los pies de sus discípulos, incluyendo Judas, el que lo había traicionado. ¡Qué tremendo! ¡Qué lecciones! Un servicio sin distinciones, lavando los pies a Judas. No por algo el Señor Jesús había dicho, ama a tus enemigos. Y era literal. En este momento nos está dando un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, incluso para con aquellos que en ocasiones buscan el mal. En este caso de Judas, para con Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 44, fíjate lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el amor de Jesús. Este pasaje, yo quiero decirte, es el pasaje de los contrastes. Y quiero también decirte, solo el amor de Dios derramado en los corazones de los cristianos puede lograr esto. Fíjate los contrastes. Dice, amar a los enemigos, bendecir a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, orar por los que te ultrajan, es decir, por los que hablan mal de ti, por los que te persiguen. ¡Qué tremendo! El estándar que el Señor Jesús puso a sus discípulos. No por algo se ha dicho, amar a los que te aman es un acto humano. Odiar a los que te aman es un acto diabólico. Pero amar a los que te odian es un acto de Dios. Repito nuevamente, amar a los que te aman es un acto humano. Cualquiera lo puede hacer. Odiar a los que te aman es un acto diabólico. Pero amar a los que te odian, ese es un acto de Dios. Y en ese momento, el Señor Jesús estaba sirviendo, estaba amando a aquel que lo había vendido por 30 piezas de plata. Aquel que lo había traicionado y que dice la Escritura que buscaba solamente el momento para poder entregar a Jesús. Para estas alturas, Judas ya tenía en su mano la bolsa de su traición, el precio de su traición. Y en ese momento el Señor Jesús está amando a aquel que le había dado la espalda y que estaba ahí en ese momento de una manera hipócrita entre los demás. Y yo digo, ¿cuánto hay que aprender de Jesús? ¿Cierto o no? ¿Cuánto hay que aprender de Jesús? Yo te pregunto, ¿estás amando de la manera que Cristo quiere? Para ir aplicando la palabra de Dios. Para ir aplicando este pasaje, porque incluso dice, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. La pregunta es, ¿estás orando incluso por aquellos que quieren tu mal? ¿Cuánto hay que aprender
del Maestro. Vamos a seguir avanzando, dice el verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Cuando llega el turno de Pedro, Pedro está contrariado con lo que observa y le pregunta: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro sabía que ese trabajo era para el sirviente, no para el Señor. Y ahí estaba el Maestro, postrado, tomando los pies de sus discípulos, que seguramente no eran pies tersos, sino que eran pies toscos, rudos, sucios por el andar, por el caminar diario. Pero en ese momento lavando sus pies. Y era algo que Pedro no alcanzaba y no podía concebir en sus pensamientos. Sin embargo, el Señor Jesús le respondió, verso 7, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después, Pedro. No lo entiendes ahora, pero más tarde lo vas a comprender. Pedro le dice: no me lavará los pies jamás. No me lavará los pies jamás. Y ese jamás significa literalmente no por toda la eternidad. Nunca. Nunca. Y el Señor le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí Pedro se va al extremo. Primero no quiere que se le lave los pies, pero después de que ha escuchado que el Señor Jesús dice: si no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro se va al otro extremo, dice: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Es decir, un lavado, ¿verdad? Un baño completo. Y el Señor responde: el que está lavado, el que está limpio, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. ¿Qué momento acabamos de leer? Dice el verso 12, en adelante al verso 17. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ahí les va a explicar. Vosotros, dice, me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. No se equivocan. No se equivocan. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué cosas? El entender lo que significa lavarse los pies unos a otros, dice: bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí quiero detenerme justamente un poco para explicar cuál es el sentido espiritual, cuál es el significado espiritual que encierra esto que acabamos de leer.
esto que hizo el Señor con sus discípulos. Primeramente quiero decir que no se trata de un acto ceremonial. El día de hoy, en muchas congregaciones, ocupan esta porción de la Escritura para decir, lo que pasa es que el Señor Jesús instituyó un acto ceremonial para que hagamos y nos lavemos los pies los unos a los otros de manera literal. Quiero decirte, no está instituido una ordenanza más, como lo es la cena del Señor y como lo es el bautismo. Prácticamente esas dos ordenanzas son las que el Señor Jesucristo ha dejado establecida, ordenado para la observancia de los cristianos. Y todo cristiano tenemos que observar lo que es la cena del Señor, la Santa Cena, como se le conoce, y el bautismo en agua. Prácticamente son las dos ordenanzas que el Señor ha dejado para su observancia en los cristianos. Sin embargo, más que nada, lavarse los pies los unos a los otros tiene que ver con un sentido espiritual, tiene un significado espiritual. Número uno, significa un acto de humildad. Eso es lo que en principio nos está mostrando el Señor. El Señor Jesús estaba dejando una lección de humildad a sus discípulos. Dicho de otra manera, al ser una tarea para el sirviente, lo que les estaba diciendo es, sírvanse unos a otros, ámense, procúrense, miren por las necesidades entre ustedes. De hecho, si tú sigues leyendo más adelante en casa, todo el capítulo 13, te vas a topar, por ejemplo, con el versículo 34 y versículo 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál iba a ser la evidencia que el mismo Señor Jesucristo está dejando ahí para que la gente pudiese darse cuenta de que una persona, un grupo de personas eran discípulos de Jesús, seguidores de Jesús? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la evidencia? El amor que se iban a manifestar los unos para con los otros. De hecho, a mí me llama mucho la atención el versículo 34 cuando dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Algunos dirán, bueno, pero es que ya la Biblia hablaba acerca de amar al prójimo como a uno mismo. Sí, pero ¿cuál es lo nuevo o lo que le añade el Señor Jesucristo? Dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En otras palabras, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el nivel que nos pide el Señor Jesús de amarse los cristianos unos a otros como Cristo nos amó? ¿Y cómo nos amó Cristo? Hasta la última gota de su sangre. Y solamente cuando el cristiano ama a su prójimo, cuando el cristiano ama a su hermano, cuando el cristiano ama a los suyos, a los que son de Cristo, al grado, ¿verdad?, de estar dispuesto no solamente a servirle, sino también ahí a estar con Él cuando más lo necesita. Quiero decirte, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No, el Señor Jesucristo no dijo de alguna manera por la mucha letra que tienen, por el mucho conocimiento, por los muchos pasajes que se saben de memoria, sino que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Y en ese amor, y en ese servicio, y en ese acto de humildad que el Señor Jesús nos dejó a través de haberle lavado los pies a los discípulos y que les dijo, así como yo lo he hecho con ustedes, ustedes háganlo entre ustedes también. Lávense los pies los unos a los otros. Quiero de alguna manera explicar el significado espiritual. Hay 3 palabras importantes que se entienden en este lavarse los pies. ¿Cuáles son esas 3 palabras clave importantes? Número 1, suciedad. Número 2, consuelo. Y número 3, unidad. Suciedad, consuelo y unidad. Vamos al verso 10. Juan 13:10. Dice que Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Cuando habla de estar lavados, se refiere al haber sido perdonados de nuestros pecados. La persona está limpia. Dicho en otras palabras, Dios le ha perdonado toda su vida de maldad, le ha hecho renacer en una nueva vida, tiene el testimonio de haber sido recibido, ¿verdad? Y haber sido adoptado nuevamente como hijo de Dios. De alguna manera ahí empieza una relación preciosa de ese hombre, esa mujer con su Creador, con su Redentor. Y de verdad que empieza, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La persona está limpia, su conciencia está santificada, purificada, y de alguna manera esa persona ahora empieza a caminar con Cristo. Ya le han sido perdonados sus pecados, ya Cristo la ha limpiado de toda maldad. Sin embargo, dice la Escritura en ese mismo pasaje que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Sino lavarse los pies. Los pies simbolizan o representan el andar diario del cristiano. Eso es lo que simboliza o lo que representa los pies. Simbolizan nuestro caminar. Los pies, de alguna manera, son los que se pueden llegar a ensuciar al transitar en medio del polvo y de la suciedad de este mundo, para que tú me entiendas. En otras palabras, en ocasiones, el cristiano, al estar rodeado tal vez de gente que no busca de Dios, en medio de una sociedad que a lo malo le llama bueno, que a lo bueno malo, que habla, ¿verdad?, soeces, palabras terribles, blasfemias, y la gente que está ahí, el cristiano, en medio de esa sociedad, porque el Señor Jesucristo dijo, no ruego que los quites del mundo, ¿verdad?, sino que los guardes. De alguna manera el cristiano está sumergido en medio de esta sociedad, y que de alguna manera, pues en ocasiones puede llegar a contaminarse, puede llegar a mancharse los pies, a ensuciarse. En ocasiones por alguna flaqueza, en ocasiones por alguna debilidad, en ocasiones puede llegar a tropezar, a trastabillar. O puede comenzar, tal vez tenía las manos arriba y puede empezar a bajar las manos. Al ver la maldad, cómo se multiplica a su alrededor, puede venir un desánimo, un enfriamiento en su relación con Dios. Está bajando la intensidad de su entrega. Tal vez tropezó en algún pecado y ensució sus pies, ensució su caminar, su andar con Dios. Y en ese momento tal vez el cristiano se encuentra apesadumbrado, quebrantado por su pecado, y está ahí quebrado por ver su falta, su fracaso delante de Dios. ¿Sabes una cosa? Ese cristiano necesita que alguien venga a lavarle los pies. Ese cristiano necesita de un hermano que le ministre, un hermano que le lave los pies, un hermano que esté ahí a su lado. ¿Cuándo se lava una cosa? Cuando está sucia, ¿cierto o no?
Sin embargo, la vida del cristiano está limpia porque Dios le ha perdonado, porque Dios le ha transformado. Pero en ocasiones, repito, por alguna debilidad, por algún tropiezo, tal vez trastabilló y ahora se siente mal, se siente que ha fallado. Ese cristiano necesita administración, necesita ser limpiado por el agua de la palabra. No de un consejo humanista, no de sabiduría humana, no de alguien que venga y solamente intente ahí apapachar a la gente, ¿verdad? Sino que le dé palabra de Dios. Y por cierto, aquí no se refiere a las personas que en ocasiones se obstinan en el pecado y no quieren arrepentirse, sino que después de que se le ha exhortado una y otra vez, la persona está ahí metida en el pecado y no quiere ni desea arrepentirse, ¿verdad? De alguna manera la Biblia nos manda incluso a separarlos de la comunión, ponerlos aparte hasta que puedan entender la gravedad de sus faltas. Sin embargo, se refiere a ese cristiano que camina con Dios, que ama a Dios, que está con Dios, ¿verdad? Pero que por algún motivo tuvo un tropiezo y ahora se lamenta mucho. Es ahí donde cada uno de los cristianos deben tomar la toalla e ir a su hermano y lavarle los pies. Hermano, sé que estás pasando por una situación complicada, pero vengo a darte palabra de Dios. Vengo a hablarte de las cosas que son de Dios. Hermano, veo que estás bajando las manos. Ya no te veo que estás ahí ferviente, orando, intercediendo como lo hacías antes. ¿Qué pasa, hermano? He visto como si tus manos estuvieran flaqueando, tus pies se estuvieran deteniendo. ¿Sucede algo en tu vida? Y probablemente en ese momento, aquel cristiano que está tal vez ahí afligido, pesadumbrado, abre su corazón y dice: es que le he fallado a Dios, hermano. Y en ese momento entonces sabrás que ha llegado el momento de tomar el agua y lavarle los pies. No en un sentido físico, literal, sino en un sentido espiritual. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dijimos que en este lavarse los pies hay 3 palabras clave. Número 1, suciedad. Y cuando hablamos de suciedad, hablamos de pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de un tropiezo, algo que la persona ciertamente no quiere. No es una vida en el fracaso, no es una vida en el pecado. Es una eventualidad, es una debilidad. Cayó la persona, pero en ese momento, como ama a su Señor, en ese momento es como en el caso de Pedro, que por su cobardía negó a Jesús. Y en ese momento él se fue, ¿verdad? Saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Qué necesitaba ese discípulo? Restauración. ¿Qué necesitaba en ese momento? Perdón de Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando resucitó, le dijo a las mujeres: vayan y háblenle, díganle, denle las buenas nuevas a mis discípulos, que subo a Galilea. Dice: y a Pedro, avísenle también a él. Palabras de ánimo. Porque la segunda palabra que también está implícita en este lavarse los pies es la palabra consolación, consuelo. Qué incómodo es caminar con los pies sucios, ¿cierto o no? Imagínate los pies llenos de lodo. ¿Qué se siente cuando esos pies lodosos son limpiados? ¿Qué se siente? Se siente descanso. Se siente consuelo. Y eso es lo que hace referencia el lavarse los pies. Que lleves consuelo a tus hermanos. Cuando hay un alma atribulada por todas las circunstancias que observa a su alrededor. Cuando hay un alma que necesita
un empujón, porque se le está nublando a causa tal vez de observar todo lo que tiene a su alrededor, enfermedad, carestía, problemas. ¿Cuántas veces no nos hemos tal vez sentido, verdad? Como que estamos bajando las manos. ¿Qué se necesita? Que alguien venga y nos dé un empujón. Que alguien venga y nos diga, no sueltes a Cristo. Tómate de su mano. Aún en estos momentos que atraviesas por situaciones complicadas, ve a Cristo y tómate de Él. Cuando hay un alma atribulada, en ocasiones incluso por entender su error, por haber tropezado o haber trastabillado, mira, lo menos que se necesita es que los demás le señalen o le critiquen. Bastante ya tiene con el hecho de entender lo que hizo y que estuvo mal y se siente apesadumbrado. Sin embargo, qué hermoso es cuando un cristiano, lejos de venir al hermano atribulado con la espada desenvainada, ¿verdad?, viene a él con un espíritu de mansedumbre, a ayudarle, a restaurarle. No viene a preguntar qué tan bajo cayó o hasta dónde estuvo su error, sino de una manera sincera, más bien viene a lavar sus pies para que vuelva a la senda. ¿Qué mensaje nos estaba dejando el Señor Jesús con este hecho de lavar los pies? ¿Cuánto hay que aprender del Maestro? La tercera palabra que vemos también en este lavarse los pies es la palabra unidad. Unidad. ¿Cómo se siente una persona que ha sido ayudada? ¿Cómo se siente una persona que ha sido ministrada en un momento de oscuridad? ¿Sabes cómo se siente? Se siente agradecida con Dios. Se siente agradecida con el hermano que estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. Y crea unos lazos más fuertes. Una hermandad. Un compañerismo espiritual más fuerte. Yo pregunto, ¿cómo se habrá sentido Pedro el día que cayó y que estando allá, ¿verdad?, en su soledad, en su tristeza, llorando su cobardía, ¿verdad?, el Señor Jesús le mandó llamar y le mandó a traer. Y seguramente, en ese momento, probablemente el Señor Jesucristo le habrá dicho a Pedro, esto era lo que yo trataba de decirte el día que lavé tus pies. Que en tu caminar puede haber momentos en los cuales tal vez tus pies se ensucien. Pero mira, para eso van a estar a tu lado los hermanos. Para ayudarse los unos a los otros. Volvamos a Juan capítulo 13, por favor. Dice el versículo 12. ¿Cuánto estamos aprendiendo el día de hoy? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí yo veo un mandamiento. El Señor Jesucristo nos manda a estar comprometidos. Lavarse los pies es una actitud, pero es un compromiso también, que adquiere el cristiano al momento de llegar a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. De tener la actitud, de tener la humildad, de darse el tiempo, de tomar un momento para poder ir y estar con su hermano. Y sobre todo en estos tiempos,
Amados hermanos, en los cuales nos encontramos, que son tiempos donde de alguna manera la maldad se ha multiplicado y donde Satanás está sacudiendo fuertemente iglesias, lugares de reunión, donde hay una guerra y una batalla encarnizada contra el cristiano, contra el cristianismo. Satanás y sus demonios viniendo al mundo sabiendo que les queda poco tiempo y ha descendido con gran ira y está haciendo la guerra contra los santos. ¿Cuánto más es necesario retomar este mandamiento? Lavarse los pies, ministrarse, llevar consuelo, ir con el hermano que ha fallado y ministrarle, llevarlo, empujarlo, ponerle el hombro para que no se quede ahí tirado, sino que se levante y siga caminando en pos del Cordero, porque el largo camino nos resta. Son momentos en los cuales es una necesidad y siempre lo ha sido. Y es la característica que distingue la vida cristiana. El amor, el servicio, el ayudarse mutuamente. Qué impactante. Y dice, concluye el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, hoy hemos entendido, hoy hemos visto lo que significa o lo que encierra el significado espiritual, ¿verdad? Que encierra el lavarse los pies los unos a los otros. Ya dijimos, no es una cuestión literal, sino tiene que ver con algo espiritual. Cuando el cristiano, por una u otra razón, ensucia su andar, ensucia su caminar con Dios y está bajando las manos, es el momento de que tú como cristiano tomes la toalla y vayas a ministrar a tu hermano. Le lleves una palabra, lo acerques a Cristo. Y el día de hoy hemos entendido y estamos conociendo lo que esto significa. Pero dice la Escritura, bienaventurados seréis si las hicieres, si las pusieres en práctica. Y yo sé que a tu lado hay hermanos que necesitan que tú vayas y estés con ellos. Y yo sé, porque estamos percibiendo una guerra fuerte espiritual en contra de la iglesia, hermanos, muy fuerte. Y estamos mirando cómo, ¿verdad? Mucha gente está tambaleante y cómo algunos han caído. Necesitas levantarte e ir con aquel cristiano que tal vez el día de hoy sufre, con aquel que tal vez está tomándose el último aliento, ¿verdad? Y que está tal vez humeante solamente, pero quiere Dios que vayas, quiere Cristo que vayas para acercarlo nuevamente a su presencia. Que sean tiempos de restauración, que sean tiempos en los cuales Dios meta su mano en medio de su pueblo y levante con fuerza, con energía, con ánimo a su iglesia para levantar la última cosecha. Pero se necesita gente unida, gente que esté ahí mirando el uno por el otro, atendiéndose, amándose, sirviéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nos llame a su presencia. Así como Cristo amó a los suyos hasta el final, nosotros también tenemos que amarnos hasta el final. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Dejemos la palabra de Dios en las manos de nuestro Dios para que la ponga en el corazón. Padre, hoy te damos gracias. ¿Qué palabras hemos escuchado el día de hoy? ¿Qué palabras, Señor, y qué mensaje nos dejaste a través del Evangelio de Juan, Señor?
Podemos entender los momentos tan más íntimos que hubo ahí, Señor, en esa reunión, donde dejaste enseñanzas que trascienden, Señor, los tiempos. ¿Cómo no pedirte, Señor, ayúdanos? Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Ayúdanos a mirarnos como tú nos miras. Tú deseabas comer con tus discípulos esa última cena y anhelabas también volverla a comer en el reino de tu Padre. Porque tú veías a los que estaban ahí cerca de ti, no como un grupo de personas, seguidores tuyos solamente, sino compañeros de batalla, un compañerismo espiritual. Ayúdanos, levántanos. En medio de una sociedad que tambalea, Señor, en medio de un tiempo donde Satanás ha descendido con gran ira y está haciendo guerra contra todo lo que se llama cristiano, Señor. Levántanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.